Las tormentas continúan en La Rioja. Lluvia, granizo, daños en el campo y carreteras afectadas. Bienvenidos a 7 Magazine. La Rioja continúa en alerta. Lo vamos a ver, vamos a conocer las previsiones meteorológicas para las próximas horas y también para el fin de semana. Pendientes del cielo, que ha entristecido también este Día Mundial de la Tapa. Sostenibilidad y producto de cercanía como señas de identidad de esta edición. Enseguida nos vamos de pinchos para celebrarlo. De la Semana Mundial de la Lactancia. Son los más frágiles. La unidad de neonatos del Hospital San Pedro. Un estudio de 2 enfermeros riojanos habla sobre sus cuidados. Enseguida estamos con ellos. Aquí comienza 7 Magazine. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja, en esta jornada de jueves donde, como siempre, cada jueves lo primero son las previsiones meteorológicas. Hoy, desde luego, protagonista este tiempo, protagonista las tormentas, así que vamos a hablar mucho sobre las previsiones para los próximos días, para las próximas horas. Está con nosotros José Calvo de Meteosojuela. Hola, José. Hola Silvia, ¿qué tal? Protagonistas, las tormentas. Nos ha tocado mucho estos días mirar al cielo, también lamentarnos. Desde luego el temporal nos ha dejado muchos titulares, vamos a ir analizando todos ellos, José. Así es, la verdad es que todo lo que tiene de bonitas estas tormentas, para los que nos gusta esta afición de la meteorología, lo tiene de malo para la gente que vive del campo, para los agricultores, porque generalmente traen asociados pues estos daños que hemos visto, asociados generalmente al granizo, al pedrisco, y que afecta a tantos cultivos. Pero bueno, por otra parte también ha caído agua, el agua es buena y vamos a empezar a ver cositas que, aunque muchas de ellas ya las hemos visto a lo largo de estos últimos días, pues bueno, pues vamos a hacer alguna explicación de qué es lo que está pasando y de qué es lo que va a pasar. Eso es, así conseguimos explicar un poquito más qué es lo que ha ocurrido. Vamos hasta el lunes, ¿no? Hay que ir al lunes, que es el día en el que se vivió principalmente esta jornada más dura. Bueno, inestabilidad ya ha habido a lo largo del fin de semana, pero vamos a empezar con las imágenes famosas que se han hecho muy virales, sí, de Fuenmayor, que no por conocerlas ya, que ya sabemos qué imágenes son estas, pero quería dar un poco de relevancia también a la gente que envía estas imágenes, como es en este caso. Están grabadas por Carlos, y esas mismas imágenes desde otra perspectiva nos las enviaba también Rafael. Hablábamos ayer qué es lo que había sucedido aquí respecto a la cantidad de agua que podía haber caído, y reseñaba que no era tanto la cantidad de agua que podía haber caído en Fuenmayor, sino en la zona donde están los afluentes que vertían a este río, como zonas de Navarrete, zonas de Daroca, en la cual se produjeron precipitaciones muy intensas, entre 20 y 30 litros aproximadamente, pero en menos de una hora, porque el problema de estas lluvias es que son intensas en muy poco espacio de tiempo. Todos estos afluentes recogieron ese agua que en su camino hacia el Ebro pues produjeron inundaciones como las que vemos en Fuenmayor, también veíamos en Navarrete en otras imágenes. Y el problema de estas precipitaciones tormentosas son lo que vamos a ver ahora, que eso es el granizo. Lo calificaba yo como el vídeo que me ha impactado de todos, por el hecho de que Jesús estaba delante de sus viñas viendo como el trabajo de mucho tiempo se venía abajo como consecuencia de este pedrisco. Fíjate que esta era la zona de San Asensio. Y vamos a ver por qué se está produciendo todo esto. Bueno, vamos a ver un poco de granizo que también afectó a la zona del Ardero, a la zona de Albelda, con esos granizos. Ya sabes que cuando tienen más de 5 milímetros, el granizo se le denomina pedrisco. A este estaría ahí. Y también fíjate en esa forma tan diferente que tiene unos con otros. Unos son más redondos, otros tienen como capas. Y esto es consecuencia de que
dentro de la nube se producen ascensos y descensos de esos granizos y se van acumulando capas o chocando, y por eso se debe esa forma tan diferente entre unos y otros. Y además no solamente vemos que ha dañado los cultivos, sino que también en infraestructuras como canalones, cubiertas y demás. La verdad es que ha hecho daño. Veíamos, como decías, te llamaba la atención, Jesús, como muchos viticultores de La Rioja, mirando con ese desasosiego y con esa tristeza y con esa impotencia, como ese granizo y el pedrisco pues destrozaban las viñas de La Rioja. Y no solamente eso, sino que también hemos podido ver estos días imágenes de la riada, de los surcos que hacía en los propios viñedos. La verdad es que estas granizadas han hecho daño en nuestros cultivos, sí. Desde luego que sí. Decíamos Fuenmayor como zona cero, ¿no?, de lo que ocurrió esta semana. Sí, y ahora pero lo que te iba a contar es qué es lo que está pasando. Sí. Mira, todo sucede, o sobre todo la base está en las capas más altas de la atmósfera. Tenemos el calentamiento diurno ahora es muy fuerte, tenemos un gradiente de temperatura muy alto, el sol calienta mucho la tierra y está entrando, ahí está señalizada una vaguada de aire frío en capas altas, que es un aire muy inestable. La zona más inestable es la parte delantera de esa vaguada, ahí he puesto esos iconos de las tormentas, y aquí en la imagen animada vemos cómo esa vaguada poco a poco se ha ido introduciendo en la península. Si vemos en la siguiente imagen el radar de precipitación de ayer, prácticamente nos dibuja en esos píxeles rojos y colorados, son las zonas de mayor intensidad, incluso las zonas pixeladas de morado son las zonas de granizo, y coincide prácticamente con esa vaguada. Este aire frío e inestable lo que favorece es que se formen nubes muy desarrolladas, como las que podía ver Kiko desde la zona de Alfaro. Esto es una de las causas que también podía ser el por qué se produjo con tanta intensidad durante esa tarde en Fuenmayor, y es que coincidieron vientos del sureste que subían por el valle con vientos o la trayectoria, mejor dicho, de esa tormenta que venía en dirección hacia el Valle Bajo, en dirección hacia el este, y teníamos zona de vientos del sureste. Ese impacto, lo que se llama una convergencia de vientos, lo que hace es favorecer que el aire cálido ascienda de forma muy rápida hacia niveles superiores, y con el aire frío es lo que te contaba, que se favorece la formación de nubes, los cumulonimbos que hemos visto en otras ocasiones y que vamos a ver ahora. Esta imagen es también de la tormenta de ayer, porque también ha habido tormentas en Santo Domingo durante el día de ayer. Después de esta de Fuenmayor, que produjo muchos daños, también se apareció una tormenta intensa en Santo Domingo que dejó pedrisco, dejó granizo que luego veremos, y que una vez que surgió llegó por el valle, y esta imagen es la que dejaba en Logroño con ese Arcus también formado. Bueno, pues como decías, ahí estaba la explicación de esa zona cero de lo que ocurrió en Navarrete, aunque otros municipios también se vieron muy afectados. Es el caso de Lardero, como estábamos diciendo, o de Navarrete. Pero es que ha llovido durante el resto de la semana y las tormentas han continuado siendo protagonistas. Así ha sido. El aire frío es el que favorece el desarrollo de esa nubosidad, y no hay que olvidarse de la orografía, porque el sistema ibérico en la zona de La Rioja es muy importante. Vamos a ver otras imágenes. También hay que tener en cuenta lo que te decía, las convergencias de esos vientos y otros factores locales, como es el calentamiento diurno. Y asociado, como siempre, a esas tormentas, pues hay los fenómenos lumínicos, como estos rayos que también ayer por la tarde se produjeron con mucha abundancia. En este caso es desde la zona de Cuzcurrita. Yo creo que esta tormenta fueron de la noche de Santo Domingo, esos rayos en cámara lenta que nos enseñaba Josu. Pero que también pudimos ver ayer gran cantidad de descargas entre nubes, otras eran de nube a tierra, otro tipo de rayos.
esta imagen del rayo es del mismo día que filmaba Josu, en zonas de La Rioja Alta, está vista desde casa. Esta es de ayer, me habéis preguntado mucho por ese petardazo tan fuerte que pegaron, esos rayos tan cercanos, y este fue uno de ellos. Esa es la carretera de Soria, y vemos allá a la altura del Ardero. Vamos a seguir viendo otras imágenes, en este caso de Luis, desde la zona, yo creo que esta es la zona del arco. Fíjate qué bien, qué bien está limitado esas descargas a la vez, como son fotos de larga exposición, salen más de una. Está prácticamente sobre nuestras cabezas un rayo intranube, los relámpagos que van entre nubes, no llega a haber contacto, por lo menos delante de nosotros, con tierra. Aquí podemos ver también otro rayo. Y la verdad es que a los que les gusten este tipo de fenómenos, ayer pudieron disfrutar de ellos. Desde luego que la de anoche te imaginaba yo, cazando, como te gusta a ti, esos rayos. Menuda tormenta la que se vivió en la capital riojana, y lo que decías, el estruendo tan importante, sobre todo uno de los estruendos tremendo. Sí, la verdad es que cayeron muy cerca, de hecho, algunos de ellos tan cerca que a la hora de hacer la foto sale totalmente blanca, porque la propia luz del rayo, a estar tan cercano, quema toda la imagen. Pero la verdad es que fue una noche entretenida y estuvo muy bien. Con lo complejo que es hacer esas fotografías, pero sabía yo que íbamos a tener en 7 Magazine la suerte de poder ver e ilustrar un poquito cómo fue la tormenta de ayer. Y hoy también pendientes del tiempo, porque hoy no ha dejado de llover. Bueno, sí, además tenemos también otras imágenes de fenómenos asociados a estas tormentas, como son, después de la tormenta viene la calma, y en este caso lo que pudimos ver son estos arcoíris que nos enseñaba Abel desde la zona de Ojacastro. Fíjate, un arcoíris doble que bien se ve, con esa banda de Alejandro, que es la oscura que hay entre los dos arcoíris. También este de José Julián, imagen desde Nájera con Tricio al fondo, y como consecuencia de estas riadas, pues fíjate el río Najerilla, también José Julián, desde la zona de Nájera, como bajaba de barro, y ayer mismo también desde el puente de piedra podíamos ver el Ebro en esta situación. Esas imágenes, desde luego, como decías, esos arcoíris también, después de la tormenta ha llegado un poquito la calma, pero ahora nos contarás cómo van a ser las previsiones para las próximas horas, que ayer ya nos adelantabas un poquito. Nos queda alguna imagen de un fenómeno que no se me olvidó la semana pasada de avisar que iba a suceder, y esta imagen es de la Vía Láctea, antes de que viniesen todos estos días tan revueltos, y imagen de OK More Photography, y la que te quería enseñar es el eclipse parcial de sol que hubo. Fíjate que bien lo captó Alberto, ese eclipse, que creo que fue, pues no sé si el viernes o el sábado pasado, y también lo pudo ver José Villoslada con ese vencejo que se le coló a la hora de hacer la imagen del sol, con ese mordisquito que tenía, un 6% se ocultó de sol, y en el año 2026 vamos a tener un eclipse total que vamos a poder ver en La Rioja. Y con estas imágenes sí que acabamos ya la sección de fotos. En el año 2026. Ya queda poco. Ya queda menos, desde luego. Decía que nos va a tocar continuar mirando al cielo, y las previsiones también, porque bajan algo las temperaturas. Sí, bueno, ya lo hemos notado hoy, las temperaturas han bajado bastante, porque además estos últimos días hemos tenido bochorno, y aproximadamente pues hoy se quedarán entre 8 y 10 grados más bajas que en días anteriores, aunque es cierto que venimos de días muy calurosos. En cuanto a los próximos días, se va a seguir manteniendo inestabilidad. Tenemos aquí en capas altas, en esta imagen, señalizado con una flecha negra, esa vaguada de aire frío en color azul, que va a seguir penetrando hacia la península y que va a seguir manteniendo la inestabilidad, pero no tan acusada. En superficie vemos el anticiclón retirado en el Atlántico, y bajas presiones que se extienden prácticamente por toda la península, asociadas precisamente a este aire frío. Así que aunque se mantiene el viernes, va a ser todavía un día inestable, con avisos amarillos por riesgo de lluvias y tormentas, que serán más frecuentes en zonas de la Ibérica, y también sobre todo por la tarde, que es cuando ya se asocia el calentamiento diurno del sol de junio.
veremos tormentas, sobre todo, ya te digo, por la tarde, y ya lo que vamos a notar a partir del sábado es que comienza a mejorar. Todavía la primera parte del sábado puede ser algo inestable, podemos ver lluvias, pero la tendencia poco a poco es que veamos cada vez más el sol y que esas lluvias remitan. Y las temperaturas además se van a ir recuperando. No vamos a alcanzar valores tan altos, pero se van a ir poquito a poquito recuperando. Y ya el domingo continuamos con esa mejoría, y aunque se pueden producir algunos chubascos, sobre todo por la tarde, sobre todo en zonas de montaña con carácter tormentoso, ya no van a tener la entidad de estos últimos días. Así que el fin de semana seguiremos con el paraguas a mano, pero en principio las tormentas deberían perder fuerza e intensidad, y aún así se pueden presentar. Bueno, van perdiendo fuerza esas tormentas, paraguas como complemento este fin de semana, ya lo saben, para todos aquellos que tienen eventos, que se van reactivando los eventos, bueno, pues tocará llevar un paraguas por si acaso. Tienen toda la semana para continuar enviándonos fotos de esos fenómenos atmosféricos, porque aquí los veremos. Sí, y desde luego agradecer a todos la cantidad de imágenes que me han enviado, que me disculpen porque es que no he podido procesarlas, que las iremos viendo poco a poco porque a todos les hace ilusión verse, así que no queda otro remedio que esperar. Aún así seguiremos recibiendo imágenes en el correo, en el WhatsApp o a través de las redes sociales, y que no desesperen, que las iremos viendo poco a poco. Aquí las iremos viendo en 7 Magazine. De momento nos despedimos con algunas de ellas. Yo te espero la próxima semana, José. Gracias. Hasta la semana que viene. Y ahora vamos a hablar de los más pequeños, del ámbito en el que trabaja la pediatría, y lo vamos a hacer con 2 enfermeros riojanos que han trabajado durante 2 años en un estudio que acaba de ver la luz. Ellos nos lo van a contar. Son José Antonio León. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también Javier Soldevilla, que nos acompaña en este caso a través de Skype. Hola, Javier. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues me gustaría sobre todo que nos resumierais, que nos contarais el porqué de este estudio, sobre todo que sienta las bases del qué no hacer, que es muy importante el qué no hacer, ¿no? Y luego a partir de ahí ir desgranando el qué hacer. Háblame un poquito de este estudio en el que habéis trabajado. Bueno, no sé si Javier, que vea de su parte, pero bueno, nosotros, yo formo parte de un grupo de investigación de enfermeros en el ámbito pediátrico que se llama UPP Pediatría, y en su momento al Grupo Nacional de Estudios de Úlceras por Presión, la GENIAU, que tenía un documento de este tipo pero para población adulta,
se le propuso hacer un documento para población pediátrica, desde los niños, los neonatos y los prematuros hasta lo que abarca la población pediátrica, digamos, a los 14 años. Conclusiones, porque claro, el título es muy llamativo. ¿Qué no hacer, no? Contadme. Bueno, el qué no hacer se basa en delimitar aquellas recomendaciones que tienen evidencia científica, con todo el estudio que hemos hecho sistemático, para evitar el perder tiempo, el hacer lo que no está probado, el generar un cuerpo de conocimiento que la enfermería pediátrica pueda seguir. En conclusión, creo que son unas 25 recomendaciones, 11 de evidencia alta, 9 moderada y 5 baja. Javier, a lo largo de este estudio y de estas conclusiones de las que estábamos hablando, ¿qué es lo que más os ha sorprendido, os ha llamado la atención a lo largo de vuestra dilatada carrera profesional y que, bueno, ha puesto luz este estudio? Bueno, yo creo que lo fundamental, como explicaba José Antonio, es que hemos cambiado, digamos, el sistema pedagógico de hacer llegar, en primer lugar, a los profesionales y, por ende, pues también a familiares, no tan inherentemente las indicaciones, las directrices a lo que estábamos acostumbrados, pero fundamentalmente decir, vamos a empezar a cambiar ese nexo y vamos a hablar de qué no hacer. A alguien se le puede quedar una expresión pobre, pero la verdad es que los gastos por ese, digamos, uso incorrecto o por esa obviación, yo creo que bueno, era el objetivo que empezamos en el Grupo Nacional con los adultos hace prácticamente 3 años. Hicimos un primer documento con esas evidencias y su reformulación, como os decía, es un sistema llamativo porque te sintetiza estrechamente aquellas actuaciones que no son correctas, aquellas actuaciones que quizá debieran de estar un poco fuera del proceso normal de cuidar de la piel de pacientes, de adultos, como en este caso de los más benjamines, y para fundamentalmente intentar unificar esa disparidad o esa variabilidad que hay en la práctica clínica. Yo creo que cuando lees un documento ha entrado un cierto modismo de no hacer reparas más en situaciones que quizá has vivido de cerca y que quizá no te habías preguntado el porqué. Y sobre todo es notorio lo que ya apuntaba José Antonio, están todas talladas en las últimas evidencias disponibles. Eso yo creo que es algo que te da un marchamo de calidad y mucha seguridad para poder recomendar a los profesionales, bueno, esa nueva forma de actuar. Desde luego que sí. Una parte importante, los cuidados en pediatría, ¿no? En vuestro caso, y que es vuestra tarea, vuestro día a día, José Antonio. Así es. Bueno, igual no ha quedado claro, pero bueno, el documento se basa en las lesiones por presión en la piel, son cuidados de la piel. ¿Por qué? La parte del documento que me tocó trabajar es la epidemiología y la valoración. Es un problema hoy en día porque al haber tratamiamientos que alargan días de hospitalización, porque antes niños que igual no salían adelante, ahora salen, niños que tienen dificultades de otro tipo de enfermedades crónicas, incluso hospitalizados a domicilio, lo que sucede es que de ellos, un 27% de estos niños que acaban en una UCI pediátrica pueden padecer este tipo de lesiones. De los que están en una UCI neonatal, casi el 10%. Un niño solo por pisar un hospital y necesitar días de ingreso puede tener hasta un 6% de probabilidades. Y el 50% de los que están en casa, con ese tipo de dificultades de movilidad, de nutrición, de dependencia, puede desarrollar ese tipo de lesiones. Entonces, de ahí la importancia de este documento, para evitar que eso se reduzca en un 90 y tantos %, con unos buenos cuidados, prevención, tratamiento, productos adecuados, y conocimiento sobre lo que puede ocurrir y el porqué. Habladme de precisamente la unidad de neonatología en la que estáis trabajando. Decías niños que antes no salían, que ahora sí. Entiendo que la evolución de los últimos años sí, bueno, vamos a ver. Las unidades de neonatología tienen una clasificación depende a lo que pueden atender. La que hay aquí es de un nivel, digamos, medio, porque no hay cirugía, no hay otro tipo de intervenciones.
que generan, por ejemplo, aquí no se hace oxigenación por membrana extracorpórea, pero sí se hace ventilación mecánica no invasiva. Esos niños de 26, 27, 28 semanas de gestación que requieren ese aporte para poder seguir adelante, además de la canalización de accesos venosos, periféricos centrales o periféricos, para todos los aportes que necesitan de nutrición o de electrolitos. Eso conlleva una situación que, por esa dependencia, ese tener que estar ingresado mucho tiempo, porque son niños que a veces pasan hasta 3 meses, entre el periodo de la incubadora, cuna, se van a su casa, en esos meses, todo ese tipo de dispositivos alrededor y que pueden ser agresivos para su piel, es lo que a nosotros nos preocupa, que se vayan a su casa en las mejores condiciones, no por haber estado hospitalizados ya se dé por bueno que, bueno, esto a veces pasa, bueno, pues si puede no pasar, mejor. Muy interesante lo que me estabas contando relativo a eso, porque luego hay que ir a casa, pero también hay que tener esos cuidados, entiendo que también pueden suceder, no sé si podrían ocurrir ese tipo de lesiones. Claro, dependiendo de cómo el niño, con qué grado de dependencia se vaya a su casa, tendrá que seguir siendo valorado por, en este caso, los especialistas en pediatría en la primaria, su enfermera pediátrica en primaria, y de qué necesidades tienen, incluso hospitalización a domicilio en el ámbito pediátrico. Os preguntaba yo, José Antonio, por esa parte de esperanzadora de esa unidad de neonatología de La Rioja. Sí, bueno, por suerte la mayoría de las noticias suelen ser buenas, y se trata de dar los mejores cuidados porque los niños no son adultos en pequeño, tienen sus propias características, y entonces hay que adecuar la práctica de cuidados y el conocimiento a sus especiales, como me repito, características. De ahí la importancia, Javier, de esa especialización. Bueno, yo creo que sí, que es un arma que cada vez contribuye más, cuanto más sepamos de ese entorno. Y la piel, como bien apuntaba José Antonio, de un niño nada tiene que ver fisiológicamente, tampoco en cuanto a procesos patológicos, con la de un adulto. Y la trayectoria que tenemos salto en los últimos años hemos tenido afortunadamente de crecimiento en conocimiento, pues bueno, ha llegado en paralelo también a los más benjamines y bueno, una realidad es que ahora no solamente conocemos cuántos son, sino estas características estrechas de su cuidado en el contexto hospitalario, en unidades especializadas o en otro sistema, como pueden ser para adultos y para todos los grupos de edad, la creación de unidades o clínicas de heridas que cada vez están proliferando más, donde digamos distintos profesionales confluimos para ayudar en la prevención, en ese programa de prevención obligatorio en el contexto donde estéis y también para la atención. Hay que considerar que estas lesiones por presión a las que aludimos, los televidentes van a reconocer, son las úlceras por decúbito, las escaras, que parecían que solo afectaban a los grupos más vulnerables de personas mayores o a los usuarios de sillas de ruedas. No, tenemos, como apuntaba en la epidemiología, un ingente número de los más pequeños de nuestra sociedad que también se ven las caras con este problema, y un problema severo que, si bien en el adulto mayor puede suponer por sus complicaciones incluso alteraciones en la morbilidad y también un aumento, un acercamiento de la mortalidad, las lesiones que pueden restar en el caso de producirse en los niños pues pueden ser desde estéticas, quizá tienen más por venir en cuanto a supervivencia, pero indudablemente nada deseable como ver un pabellón auricular que ha quedado muy afectado, o incluso en peores casos hasta las propias aletas nasales. Es decir, estamos hablando de algo que, siendo prevenible con mucha resonancia, en la mayor parte, estamos hablando del 95, del 98% de los casos, todavía nos encontramos con unas cantidades ingentes de personitas y de personas adultas afectadas por esta epidemia debajo de las sábanas. Es una forma de hablar de ellas en todas las edades, ahí es donde se producen, y bueno, yo creo que entre todos y gracias a vuestros programas también tenemos que ayudar a visibilizarlas. Qué bueno, esa metáfora, epidemia debajo de las sábanas. La verdad que ha sido tremendamente gráfico. Yo me he ido directamente a esa imagen, a todo lo que estabas comentando, y como decías, precisamente muy relacionado, que lo relacionamos siempre con las personas mayores, ¿no?, con falta de movilidad.
y no nos paramos a pensar en que los más benjamines, como decía Javier, pues también lo sufren. Muy interesante, desde luego, lo que estáis contando y esa imagen tan gráfica como habéis dicho. Sí, no sé si querías comentar algo, Javier. Sí, no, bueno, yo creo que esto revalida un poquito ese subgrupo que nadie repara en él como potencialmente candidato también a este tipo de lesiones. Y yo insistiría, quizá una cruzada ya personal, el desgaste en todos los términos que pueden suponer lesiones prevenibles y que con tanta rotundidad no siempre en ciencias de la salud lo podemos decir. Sabemos y estamos en condiciones de prevenir la gran mayoría de estas lesiones. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta por implementar? Pues yo creo que, bueno, quizá la información de que esto no es un daño colateral y que esto es inevitable, como tantas veces se ha creído, sino todo lo contrario, y que tenemos que poner todo el énfasis, insisto, en todos los niveles. En las unidades de neonatología no tengo duda de que están enormemente sensibilizados, pero me atrevería a decir que en todos los segmentos de atención, en la atención domiciliaria, y con los niños, hoy es el protagonista, pero también con los adultos mayores, y bueno, y ahí es una coparticipación de todos nosotros, de profesionales, de organizaciones, de la ciudadanía en general, y que no nos cuenten milongas. Son lesiones que afortunadamente hoy sabemos cómo hacernos con ellas. Por lo tanto, pongámonos. Pues nos quedamos con ese mensaje. Javier Soldevilla, muchísimas gracias por haber estado hoy en 7 Magazine. Gracias a vosotros. Y José Antonio León, gracias también. Gracias a vosotros. Simplemente decir que ayer fue la presentación del documento en un webinar con más de 1000 inscritos a nivel internacional, más de 600 participantes activos, con 5 de los 8 autores del documento estuvimos allí, la parte riojana, hay compañeros de Canarias, de Málaga, de Comunidad Valenciana, y bueno, un equipo que queremos seguir trabajando en esa segunda edición o en proyectos parecidos. Pues en proyectos esperanzadores, como lo que decía también Javier, si en ciencias de la salud hay algo previsible, vamos a intentar atajarlo, vamos a intentar ponerle solución. Gracias, Antonio. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estamos aquí rápidamente para hablar de cultura. No se olviden, para irnos de tapa también, que hoy es el Día Mundial de las Tapas, así que no se marchen, estamos ya.